La última de las tablas de este impresionante y enigmático retablo nos muestra un averno pleno de figuras de condenados y demonios multiformes, grotescos, terribles y a veces no exentos de comicidad. Son seres que tienen su origen en un imaginario medieval y se transformaron en la fantasía del Bosco. En el supuesto retrato de Hieronymus Bosch, obra de Cornelius Cort, hay un epigrama latino de Dominicus Lampsonius que dice: ¿Qué ven, Hieronymus Bosch, tus ojos atónitos? ¿Por qué esa palidez en el rostro? ¿Acaso has visto aparecer ante ti los fantasmas de Lemuria o los espectros voladores de Erebo? Se diría que para ti se han abierto las puertas del avaro Plutón y las moradas del Tártaro, viendo como tu diestra mano ha podido pintar también todos los secretos del Averno. Nos atrae irresistiblemente la mirada a un elenco de suplicios y torturas inconcebibles fuera del sueño y de una mórbida fantasía que no olvida la ironía. Es precisamente esta tabla la que señala un estudio llevado a cabo en el Prado por el Departamento de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la que atrae más y con mayor intensidad las miradas de los espectadores. En un retablo que en su conjunto tiene más de 450 personajes, son precisamente los del infierno los que más suscitan la atención. La monitorización de los visitantes ha determinado que la diferencia entre el interés que despierta el infierno frente al paraíso es el doble. Cuando nos acercamos a la obra del Bosco, no podemos conformarnos con quedar simple y literalmente alucinados por una interminable colección de seres incoherentes, aparentemente oníricos o como mínimo amenazantes, a pesar de ser en ocasiones simplemente raros. En realidad, los personajes de Hieronymus Bosch se encuentran empapados en esa cultura medieval de la imagen en la que cada escena, compuesta por determinadas figuras, significa algo muy concreto. Sobre lo que significan hay, como veremos, disparidad de opiniones. Aunque estemos quizás ante la representación del infierno más elaborada y compleja de las que pintó nuestro autor, también pintó otros infiernos. Así, en el cuadro El carro de heno, datado en torno a unas fechas próximas a las del Jardín de las Delicias y al que también podemos encontrar en la sala 56A del Prado, vemos cómo la tabla de la derecha de las tres que tiene el retablo representa un infierno. En este caso, se trata de un infierno en construcción. Nos muestra un conjunto de demonios, grotescos albañiles, que crean el perfecto lugar de castigo para la humanidad. Una torre circular que, según algunos, saluda a la Torre de Babel y cuyo fin es albergar eternamente a los que están llegando, que son los primeros pecadores del carro de heno. También nos muestra las torturas que se realizan y que les esperan a los pecadores, como la del hombre montado sobre una vaca que es atravesado por una lanza, o debajo de éste el que es devorado por unos perros. También en la Academia de Bellas Artes de Viena se encuentra otro de los retablos en los que el autor Brabanzón representa al infierno. Se trata del Juicio Final, posiblemente pintado en torno a 1482, es decir, unos 20 años antes que el del Jardín de las Delicias. También aquí aparece en el postigo derecho este infierno según la mirada del espectador. Aparecen, como en los otros infiernos del autor, edificios incendiados en los que el fuego viene de abajo. Predominan en estas escenas infernales las referencias a la cocina y a los instrumentos hechos de metal. Los ávaros son cocinados en pinchos, los iracundos colgados de gancho de carnicería y cocinados en una parrilla. Algunos están atravesados por cuchillos. Al bebedor se le hincha el vientre de vino que sale sin parar de una cuba. La mujer es picada por la serpiente y roída por un escorpión. Los agitados ruedan el molino sin descanso y los lujuriosos sufren castigo enlazado de 3 en 3. Más adelante tendremos oportunidad, tal vez en la segunda parte, de comparar estas visiones del infierno bosquiana con los de otros autores anteriores de la escuela flamenca. Pero volvamos ahora a nuestro cuadro. En el abigarramiento propio del retablo, que dificulta mucho fijar la mirada en puntos concretos, tenemos que volver a poner un poco de orden para su análisis y volveremos a distinguir los 3 cuerpos de la tabla como hemos venido haciendo hasta ahora, de forma que distinguiremos en la parte superior un primer cuerpo donde se encuentran los edificios incendiados y que llegaría hasta las orejas del cuchillo o el cuchillo con orejas que tanto da. Un segundo cuerpo, el central,
donde destaca indiscutiblemente la figura del hombre árbol, y terminaría en el lago helado, y un tercer cuerpo, el inferior, que es denominado frecuentemente como infierno musical, donde destaca el monstruo defecador. Entre los edificios ardiendo, aquí a diferencia de las tablas anteriores, el claro horizonte desaparece, ni más que construcciones espectrales envueltas en negro humo y llamas. La ausencia de horizonte preside toda la tabla. En los edificios lejanos se pueden ver tétricas siluetas demoníacas que aparecen en la oscuridad al resplandor de las llamas. Las llamas tienen su reflejo en un río o en un lago, tal vez el Aqueronte por donde navega un barco con una sola vela, sin duda una alusión a la barca de Caronte, quien transportaba las almas al Hades. Un ejército maligno cruza el puente hacia el molino y los desesperados huyen en tropel. No parece haber escapatoria. Se percibe una gran sensación de desconcierto y terror. Si seguimos la dirección de su fuga, nos toparemos con un recinto amurallado del que emana una fría luz. Es diferente al resto del infierno. Los edificios que custodia parecen estar en mejor forma e incluso hay árboles, prácticamente lo único verdaderamente vivo en esta tabla. Una muchedumbre, representada por siluetas blancas, camina para introducirse a través de la muralla hacia lo que algunos interpretan como el purgatorio, ese lugar donde los suplicios ya no son eternos y las almas pueden optar a la salvación. El resplandor ígneo se representa también en forma de luces fantasmagóricas que parecen como focos a lo largo del camino que conduce a la puerta abierta en la muralla. Salen como haces luminosos de una extraña construcción apoyada en un trípode y se pueden ver igualmente tras las lejanas montañas. El colorido de este cuerpo de la obra es de tonos rojizos. La oscuridad se ha apoderado de toda la escena y está solo parcheada aquí y allá por los resplandores del fuego. El Bosco introduce en muchas de sus pinturas el fuego con el que parecía obsesionado. No sabemos si porque lo temía o le fascinaba. Ciertos autores han propuesto que este símbolo se trataría más bien del resultado de unas pesadillas recurrentes o de un trauma que acompañaron al Bosco desde que era un chico joven. Parece ser que en el verano de 1463, concretamente el 13 de junio, cuando Hieronymus contaba con unos 13 años aproximadamente de edad, un terrible incendio asoló 4.000 inmuebles de su ciudad natal, Herzogenbosch. El causante habría sido un titorero descuidado. El caso es que el fuego se propagó hasta la plaza del mercado, donde el maestro vivió toda su vida. Y aunque la vivienda familiar salió más o menos indemne, o eso es lo que han concluido análisis recientes, lo cierto es que ese incendio quedó grabado sin duda para siempre en su memoria, asociado simbólicamente al mal, a la destrucción y al peligro. Algo más abajo de estas escenas dantescas, nunca mejor dicho, unas orejas unidas por una flecha que las atraviesa y que porta un enorme cuchillo con la inicial M, que hay quien ha dicho que se trata de un símbolo fálico, desde luego la similitud es muy evidente, y otras interpretaciones apuntan al castigo que se les daba a ladronzuelos y estafadores, consistente en cortarle las orejas. A mí me sugiere un carro de guerra pertrechado de enorme cuchillo y en el que se transportan demonios que alancean a los desdichados por donde arrasa el carro. Si bajamos la vista, nos encontraremos con el personaje más conspicuo o más famoso de la tabla, el extraño hombre árbol. La claridad de su cuerpo, la palidez de su cuerpo mustio, contrasta con la oscuridad del paisaje. Es posiblemente la criatura más famosa de toda la producción bosquiana. Su aspecto impacta. Es normal que todos nos acordemos de él cuando nos hablan del Bosco, y nunca mejor dicho, porque algunos autores sugieren que ese rostro melancólico sería posiblemente un autorretrato del maestro. Esto no está confirmado, se trata de una mera opinión. Ríos de tinta se han escrito para intentar averiguar el significado del hombre árbol. Para empezar, ocupa el lugar más privilegiado de la tabla, el centro geométrico, al igual que la charca de las mujeres de la tabla central y la fuente de la vida de la tabla de la izquierda. Además, es uno de los muchos personajes que establece de soslayo contacto visual con el espectador en un intento de conversar con él. Aunque para otros el hombre árbol no nos estaría mirando a nosotros, sino que dirigiría su vista hacia atrás, no solo a través del espacio, quizás también a través del tiempo. Ciertamente su mirada podría expresar melancolía, tristeza, pesadumbre e incluso arrepentimiento. Tal vez es uno de los hombres que también estaba tan confortablemente
y también lo pasaba en el falso paraíso. A lo mejor echa de menos los tiempos pasados, se arrepiente por no haber seguido las otras alternativas que lo hubiesen llevado por el camino de la rectitud. Digamos que esta es la opinión más frecuente, porque es la interpretación moralista la mayoritaria en cuanto al retablo. Ahora este hombre árbol es tan solo un cascarón vacío, está resquebrajado y marchito, corrupto e informe. Ha perdido su humanidad por amar, posiblemente lo físico por rendirse a placeres de la carne. Su cuerpo está muerto y enfermo. Es una metáfora de esa felicidad terrena, frágil y temporal. Para algunos, el hombre árbol representa al mal encarnado y sería el señor del Averno, el señor de los infiernos, Satanás. Hay un aspecto muy interesante, según algunos autores, y que estaría escondido a simple vista. Dicen que si trazásemos una línea recta que siguiese la mirada del hombre árbol, muy probablemente ésta terminaría en el rostro de Adán, en el panel izquierdo. Ambos personajes estarían así cruzándose las miradas, conversando entre sí. Podríamos aventurar, alguno lo ha hecho, una hipótesis y dejamos a criterio de quien nos escucha si podría tener o no visos de realidad. No sé si recordáis cuando hablábamos de la tabla del paraíso que Adán parecía estar teniendo una premonición mientras contemplaba el rostro de su creador. ¿Y si el vínculo visual que establece con el hombre árbol representa eso mismo? ¿Y si el falso paraíso del panel central y el infierno son las manifestaciones de esa revelación de Adán? Podría ser el futuro que está visionando Adán a través de Dios, un futuro desesperanzador en el que la humanidad se rinde a los apetitos y a las pasiones, por lo que la mayoría de sus hijos terminarán sufriendo las penas del infierno como el hombre árbol al que ve en último término. Este hombre árbol patina sobre un lago congelado, sobre sendas barcazas, demasiado pequeñas para sostener su enorme cuerpo. Con ellas da una sensación de inestabilidad y desequilibrio. En su brazo derecho, una venda oculta parcialmente una herida sangrante. Para algunos, para aquellos que tienen una visión del castigo en el infierno como el castigo de la lujuria, pues esa herida representaría una úlcera sifilítica, en clara alusión desde luego al sexo lujurioso. Su cuerpo está hueco, no tiene sustancia, solo alberga maldad representada aquí por una taberna o burdel que aloja en su interior. Una mujer identificada con una alcahueta llena una tinaja con algún tipo de licor para satisfacer los apetitos de los comensales que se reúnen en torno a la mesa sentados en sapos. Un individuo grisáceo encapuchado, con una flecha clavada en el trasero, sube las escaleras para unirse a la fiesta. Otro hombre espera su turno en compañía de probablemente otra alcahueta, mientras escucha sumiso la perorata de un demonio de aspecto aviar, exhortándole a entrar en el prostíbulo. Como vemos, esta pequeña escena hace múltiples alusiones y referencias a la gula y a la lujuria y la lascivia. El cuerpo de esta pobre alma, de este hombre árbol, está atravesado por múltiples y malignas espinas. Sobre su cabeza y a modo de sombrero lleva en precario equilibrio una plataforma sobre la que a su vez hay una gaita enorme. Alrededor del instrumento danzan algunas personas llevadas de la mano por horrorosos demonios híbridos y por una alcahueta. Quizás estemos ante una parodia de esas actividades lúdicas que practicaban los cortesanos. En cuanto a la gaita, dos son las interpretaciones mayoritarias que se le han dado. Por un lado, pues podría simbolizar la locura, la demencia, la estulticia incluso, y por otro, podría ser una alegoría de los genitales masculinos, como sucedía en el tríptico del carro de Helena. Por supuesto, no podría faltar aquí, como se ha hecho en toda la obra, en todo el retablo, una interpretación, una exégesis alquimista. La veo poco probable, desde luego, pero consiste, o esta exégesis viene a decir, que el hombre árbol presenta los tres colores característicos del proceso alquímico. El rojizo en la gaita, que representa el rubedo, el blanco en el cuerpo, el albedo, y el negro en su interior hueco, el nigredo. Además, su cuerpo tiene forma ovoide, y el huevo suele representar el atánor, en el ámbito alquimista, es decir, el horno donde se controla la transmutación alquímica que conduce a la gran obra. Otra alternativa ha sido propuesta por otro crítico, Alan Shikman, que
Según él, si eliminásemos el sombrero y las barcas que emplea para patinar el hombre árbol, la silueta del resto de la figura se asemeja a una calavera vista desde una perspectiva occipital. Yo he tratado de verlo desde este punto de vista y desde luego no lo he conseguido. No sé si ustedes observándolo podrán ver otra cosa. No fue este el único hombre árbol que hizo o que pintó el Bosco. Hay muchos otros que se le atribuyen, aunque el más famoso de entre todos es el grabado del Museo de la Albertina de Viena. Es muy parecido al del infierno del Jardín de las Delicias que estamos comentando, pero las diferencias son también sustanciales. El hombre árbol de la Albertina, o mejor dicho, el árbol hombre, porque en él predomina la parte vegetal, está también corrupto y mustio, pero se encuentra, sin embargo, en un paisaje mucho más idílico y sosegado, repleto de naturaleza. También se desplaza sobre barcazas y está hueco, albergando una escena de taberna. Pero, por ejemplo, en la bandera que corona su espalda no aparece la gaita, sino una media luna creciente, un símbolo que en la Edad Media podría adquirir connotaciones negativas al asociarse a la religión musulmana y, por ende, a la falsa fe, a la locura, a la infidelidad y al engaño. En su cabeza lleva un disco y un ánfora en vez de una gaita. Y aparece otra cosa más que alberga un poderoso simbolismo, la lechuza, de la que tanto hemos hablado ya en los paneles anteriores. Se desconoce si este grabado es anterior o posterior al infierno del jardín. No obstante, lo que sí es indiscutible es que el Bosco manifestaba la misma maestría tanto a la hora de dibujar como a la hora de pintar. Se podrían añadir varias cosas más sobre este misterioso personaje. Por ejemplo, es el único ser humano que no conserva su cuerpo tal y como fue creado en el principio. Se ha deshumanizado por completo. En cambio, el resto de almas torturadas todavía poseen su forma humana, su forma original, como si todavía tuviesen una oportunidad de salvarse. Solo los más fuertes de espíritu, los que no sucumban a la ansiedad y al dolor del infierno, los que sean capaces de darse cuenta de sus errores del pasado, es posible que puedan salvarse. Esos son los que caminan hacia esa ciudadela que veíamos iluminada al principio y que representaba, según algunos, el purgatorio. El resto acabará corrompidos como el hombre árbol y sufrirán por siempre. También podríamos hablar de las fuentes potenciales de inspiración que sirvieron al maestro para dar vida a la criatura más famosa. Hay muchas hipótesis. Algunos especialistas apuntan directamente a la Divina Comedia de Dante, y parece que sin duda esto tenga algún sentido. Por ejemplo, cuando Dante vaga por el círculo noveno y último del infierno, describe un lago congelado sobre el que se desplaza un gigante con forma de torre. En el hielo hay individuos atrapados como en el infierno bosquiano, donde son identificados con los envidiosos. En cambio, en el círculo séptimo, Dante se encuentra con un bosque de hombres tronco. Estas criaturas eran relativamente frecuentes en la literatura y el arte medievales, aunque lo normal era lo contrario, es decir, los árboles hombre, árboles de los que nacían partes de personas. En todo caso, en la Divina Comedia, en Dante, los árboles, el castigo del hombre árbol, convertido en árbol, es el castigo que se aplicaba a los suicidas. Yo creo que con esto es suficiente, no pretendo agotar para ver una primera parte del infierno y que sea equilibrada con la que veremos en segundo lugar, que va a ser publicada pues, en muy breve espacio de tiempo. Y en esta última parte pues trataremos de hacer alguno o al menos de exponer las ideas, las hipótesis que existen sobre la interpretación del retablo en su conjunto. Muchas gracias y hasta muy pronto.